corazón, Señor, que nos permitas, Padre Santo, retener lo que tú tienes para nosotros destinado, que nuestro corazón, Señor, se guarde en tus leyes, Señor, tus estatutos, y que permitas, Padre, que a través de tu misericordia, tu Espíritu Santo, podamos llevar a cabo, Señor, las acciones en las cuales nosotros aprendemos aquí. Te rogamos, Dios, que te agrades de este estudio bíblico, que te agrade, Señor, de todo lo que hacemos en este momento. Y, Señor, también te pedimos por nuestro expositor, el hermano Samuel Mejía. Gracias, Padre, porque tú le has dado gran sabiduría, le has dado compromiso, le has dado amor, Señor. Y gracias, Padre, porque él está aquí siempre constante y fiel, Señor, sirviéndote a través de estos estudios, a través de la enseñanza. Bendito sea, Señor, y sigo rogándote por él. Y por mis hermanos, Señor, que aún no llegan, Padre Celestial, te rogamos que tú apresures sus pasos, que tú seas con ellos, Señor, que tú muevas su corazón para que ellos también estén aquí, para aprender de ti y darte la gloria y la honra. En el nombre de Jesús ponemos nuestra vida en tus manos. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta a Tesalonicenses. Se encuentra casi hasta el final de nuestra Biblia. Primero de Tesalonicenses, primera carta, perdón, a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 13 al 16. Estos 4 versículos. Vamos a leerlos, segundo de Tesalonicenses 2, del 13 al 16. ¿Ya lo tenemos todos? Voy a hacer la lectura, vamos a hacerla todos en conjunto. Vamos a leer esta porción de la palabra. Dice así todos juntos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Sí estamos bien, hermanos? Primero de Tesalonicenses 2, del 13 al 16. ¿Sí? ¿Correcto? A ver, todos juntos dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y bueno, vamos a invitar a nuestro hermano anciano de iglesia, Samuel Mejía, que tome este lugar, que nos trae la clase del día de hoy de las Santas Escrituras. Muchas gracias, hermana Raquel. Una disculpa, hermana, no hice la lectura junto con ustedes porque traigo una versión de la Biblia. es otra versión, es esta, hermana. Y es que es esta versión que trae los libros apócrifos. Por eso el texto está un poquito cambiado y por eso no iba a coincidir, hermana. Entonces vamos a ver algunos de los textos que vienen aquí y vamos a iniciar, hermano, con una oración. Bendito Señor, agradecemos tu misericordia en esta mañana, porque tú nos das la dicha, nos das la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, de estudiarla, de compartirla, Señor, y de aprender más de ella. Gracias por esta oportunidad tan grande que nos das, Señor nuestro,
porque sabemos, Padre bendito, que aún en este tiempo, en muchos lugares, tu palabra ha sido prohibida por los hombres. Te pedimos, Señor, que tú permites que llegue hasta ellos, que incluso en nuestro país, Señor, nuestros hermanos también que están deseosos de conocerla, pero no hablan la misma lengua que tenemos nosotros, te pedimos que se las hagas llegar, Padre Santo. Te pedimos que nos permitas siempre valorarla, estudiarla, leerla y aplicarla en nuestra vida. Te lo imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Pues hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de esta mañana. Estábamos viendo pues precisamente el canon de las Escrituras, que es precisamente la lista de los libros pues que se tienen como inspirados por Dios, que hablan acerca de pues la unidad que tiene toda la Biblia. Sin embargo, hermanos, tanto en la época del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se han infiltrado libros de ideologías que no van de acuerdo con nuestra Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues hemos visto que hay libros que no van de acuerdo a la doctrina que tenemos nosotros, que tiene la iglesia reformada, la iglesia cristiana. Y si recordamos esos libros les llamamos apócrifos. Habíamos dicho inicialmente que apócrifo quiere decir oculto, quiere decir algo que no está a la vista. Algunos escritores dicen, bueno, pues no son ni tan apócrifos, o sea, ni tan ocultos, porque ahí están los libros y han circulado de una manera muy amplia, especialmente por una doctrina que es la doctrina gnóstica. Los gnósticos, con G al principio, de gnosis, que es conocimiento, que decían ellos pues que todo viene no realmente por una inspiración divina, sino por el conocimiento que puede tener el hombre. Y el conocimiento lo basaban pues en las experiencias que tenían ellos y no realmente en lo que se mostraba en las Escrituras. Muchos de ellos todavía en la actualidad tratan de verlo, el Evangelio de Jesús, quitándole todos los milagros, diciendo, nosotros creemos en el Jesús de la historia, en el Jesús histórico, no en el Jesús bíblico. Dice, el Jesús histórico es aquel personaje que apareció, sí en la historia, sí lo reconocemos como un personaje histórico, pero le quitamos todos los milagros. O sea, para el gnóstico, vamos a llamarlo moderno, todo lo que sea para ellos que le llaman sobrenatural y que de hecho, pues sí, de alguna manera es sobrenatural, los milagros que hizo Jesús no los toman en cuenta. Dicen, no, nada más es el Jesús de la historia, a veces lo toman nada más como un personaje revolucionario. Algunos dicen el primer comunista que existió en la historia y nada más, no toman lo demás. Entonces, se han infiltrado estas ideologías, hermanos, desde la antigüedad. En la época, sí que es intertestamentaria, 400, 500 años en que no hubo profecía, sí hubo escritos, pero no eran los escritos que iban de acuerdo con lo que era el canon judío. No había realmente profetas como se establecieron en el Antiguo Testamento, y sí había falsos profetas. Cuando alguien decía, Dios ha dicho, o el Señor ha expresado esto, ha manifestado esto, y no se cumplía, ahí se veía inmediatamente que aquel profeta era falso. Entonces, hermanos, estos libros, si bien tienen elementos que pueden ser importantes para la cultura, para que conozcamos nosotros acerca de esos estudios, no van de acuerdo a las Escrituras y por eso es que no se han incluido en el canon, ni en el hebreo, ni en el canon que es del Antiguo Testamento, que es el mismo que tenemos nosotros, ni en el canon del Nuevo Testamento. Hermanos, si pasábamos, hermano, a la siguiente
a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que tenemos varios libros, varían mucho, hermanos, de la cantidad de libros. Hay algunos que mencionan desde 7 hasta 80 libros apócrifos, nada más en el Antiguo Testamento. Algunos de estos libros son los siguientes, hermanos. Tenemos primero adiciones al libro de Esther. De hecho, algunos escritores mencionaban que el libro de Esther no lo querían incluir en el canon judío, pero sí está dentro de él. Y se han hecho algunas adiciones, modificaciones a este libro. Tenemos el libro de Baruch, tenemos una historia que viene en el libro de Daniel que se llama Bel y el dragón. Bel, recordemos que era uno de los dioses que tenía el pueblo asirio, Bel, e incluso los babilonios. Hay un libro por ahí que se llama El hombre más rico de Babilonia. Habla acerca, pues queremos ver un aspecto financiero, de cómo pues organizar las finanzas, y menciona él que hay una torre muy alta y en ese lugar se adoraba a Bel, que era el dios babilonio. También tenemos uno que se llama eclesiástico, hermanos. No hay que confundir el eclesiástico con lo que se llama el Eclesiastés. El Eclesiastés sí es un libro canónico, eclesiástico no, hermanos. Tenemos otros libros como son, vean, primero y segundo de Esdras. Aquí hay que tener cuidado, hermanos, porque también dicen, oigan, pues Esdras sí es canónico. Sí, Esdras nada más, Esdras solito. Aquí ya mencionan primero y segundo de Esdras. Entonces son libros diferentes. También tenemos el libro de Judith, tenemos el canto de Jeremías, tenemos el primero, segundo. Si pasamos a la siguiente, por favor, hermanos. Tercero y cuarto de Macabeos. En la Biblia católico-romana nada más se mencionan 2 libros de Macabeos, pero realmente hay 4. Tenemos también la oración de Azarías, la oración de Manasés. En nuestra Biblia, ¿cuántos salmos tiene? 150 salmos. Y hay un apócrifo que es el Salmo 151. Ese no entra dentro del canon bíblico. Está también en el libro, me parece que es el de Daniel, que viene la historia de Susana. Susana le llaman Susana y los viejos, Susana y los ancianos. Una historia que es insertada también, que no es canónica. Le llaman algunos la casta Susana. Entonces no entra dentro del canon bíblico. Viene el libro de Tobit y viene el libro de sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón. Y como hemos dicho, hermanos, si bien estos libros pues no entran en el canon, pues podemos ver, hay elementos que son importantes, que son de tomar en cuenta para ver que no pertenecen a nuestro canon reformado. No solamente en el Antiguo Testamento hay libros apócrifos, en el Nuevo Testamento también se incrustaron estos libros. Y si vemos la siguiente, por favor, hermanos. Perdón, ahí, hermana Leti, le voy a pedir si me presta el micrófono para acercarme un poquito más allá. Gracias, hermana Leti. Si pasamos a
a la siguiente, por favor, hermano. Bien, otros libros que se han encontrado que son apócrifos del Antiguo Testamento. Primer y segundo libro de Adán y Eva. Pues, ¿quién los escribió? Pues no se sabe, hermanos, aquí realmente no tenemos idea quién los haya escrito. Generalmente, pues, quien escribe el libro es el autor directamente o es un ayudante, un amanuense, un escriba. Pero en este de Adán y Eva, hermanos, pues no sabemos quién fue. Está el libro de los jubileos, la asunción de Moisés. ¿Qué quiere decir asunción, hermanos? Subir literalmente en el estado en que se encuentra. Esa es una asunción. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está enterrado Moisés? No se sabe, hermano. Nada más se nos dice que se menciona que en el monte Nebo. Pero ¿en qué parte? No sabemos. Entonces algunos escribieron la asunción de Moisés, que dice que al igual que Jesús, pues fue elevado, y no, pues vemos nosotros que no es así. La asunción de Moisés, primero, segundo y tercer libro de Enoc, el martirio de Isaías, los salmos de Salomón, el testamento de los 12 patriarcas, el oráculo sibilino, etcétera. Asimismo existe literatura apocalíptica apócrifa. Está el Apocalipsis de Adán. Exactamente, sí, o sea, se queda uno así, dicen, pues ¿cómo? ¿No? Apocalipsis de Adán, de Abraham también, de Moisés, de Elías, de Daniel, de Baruch, de Zorobabel, de Esdras, de Sofonías, de Gabriel, de Lamec y de Ezequías. Todos ellos Apocalipsis, y pues no entran, hermanos, en el canon del Antiguo Testamento. Todavía, hermanos, hay mucho, por eso decíamos que son 7 realmente los que conocemos de manera amplia, pero hay otros que se mencionan en otros libros o que han llegado de una manera incompleta, han llegado pequeñas partes, y son todos estos que tenemos aquí. Por eso decíamos que van desde los 7 hasta posiblemente 80 o más libros apócrifos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, también encontramos libros apócrifos. Si pasamos a la siguiente, por favor, hermano. Tenemos entre los apócrifos del Nuevo Testamento el Evangelio de Tomás, apócrifo de Santiago. Tenemos nosotros uno de Santiago, pero este es otro Santiago que no va con el canónico. Primero y segundo de Apocalipsis de Santiago, libros. Un Apocalipsis escrito en copto. Nos había hablado nuestro hermano Hugo de este idioma en el que también se han hecho escritos. De Pablo, segundo tratado del gran Set. También tenemos oración de Pablo, Apocalipsis de Adán, Evangelio de Felipe, carta de Pedro a Felipe y el Evangelio de Valentín. Hermanos, ven que hay una diversidad de libros también apócrifos. Hay, como decíamos la vez pasada, también Evangelio de Bernabé. Y pues no, hermanos, se ve que los temas que tratan no son los que van de acuerdo con la doctrina evangélica. Entonces, estos libros, hermanos, se han dejado totalmente fuera del canon, el canon bíblico. Bien, ¿cuál sería para nosotros un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta, hermanos, cuando si son libros apócrifos o no? Y hay un texto que pues nos dice acerca de estos libros, precisamente, hermanos, en que pues debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos. ¿Por qué, hermanos?
hay mucha inquietud, hay mucha curiosidad, incluso sobre estos libros. Recordábamos, por ejemplo, pues el caso de este libro del Código Da Vinci, en el que pues salió a relucir ahí un evangelio, que era el evangelio de Judas. Uh-huh. Y hubo mucha gente que decía, bueno, pues debería de estar, ¿no? Y sí se creyó lo que había tanto en el libro como en la película, en que en este evangelio pues se mencionaba que en una de las pinturas de Leonardo da Vinci, en la Última Cena, pues se supone que dentro de la pintura el discípulo amado, Juan, está recargado en el hombro de Jesús. Y este evangelio dice que no, que quien estaba al lado de Jesús era María Magdalena. Y de ahí se desprende que Jesús se casó con María Magdalena, tuvieron hijos, tuvieron una descendencia, y una de las protagonistas del libro y de la película es descendiente de Jesús. Entonces decían, entonces sí es por ahí. Bueno, entonces Juan, ¿en dónde queda? ¿Qué pasó con Juan? Si no era el discípulo que estaba ahí, el discípulo amado. Hay muchas conjeturas que sacan a partir de esto. Entonces ha habido un interés por conocer estos evangelios apócrifos. Uh-huh. Pero nosotros vemos, hermanos, aquí en nuestro texto nos dice aquí nos ponen 20 razones, en otro estudio nos dan 5 nada más, de por qué rechazar los libros apócrifos del canon, primero del Antiguo Testamento. Uh-huh. Vamos a leer alguno nada más. Todos están de acuerdo en que ellos nunca fueron incluidos en el canon hebreo. Nunca se mencionan en este canon. No entraron en el canon hebreo. Nunca fueron citados por nombre en el Nuevo Testamento por Cristo ni por sus apóstoles, aunque estos libros ya existían. Y hermanos, quizás esa es para nosotros el mayor peso que tienen. Jesús nunca los mencionó. Si recuerdan ustedes, ¿qué fue lo que mencionó Jesús nada más? Lo que estaba escrito de él en el canon hebreo. ¿Cómo se conformaba el canon hebreo? Uh-huh. La Torá o la ley. Ajá. Los Neviim, que eran los profetas, y los Ketubim, que eran los salmos, y todos los demás escritos que estaban dentro de ese canon. Entonces, para nosotros, pues entendemos que este es el que tiene mayor peso. El Señor Jesús nunca los mencionó, ni nunca los sancionó, ni los aprobó. Entonces, por eso no los tomamos en cuenta nosotros. Hay un historiador judío, del cual ya hablamos, que es Josefo, los omite, enumerando solamente los libros que los judíos consideraban ser inspirados por Dios. Un elemento externo a los judíos da también su aprobación de estos libros, que era Josefo. Si recordamos, Josefo era un historiador, no era judío, pero tiene muchísimos escritos acerca de los judíos. Entonces, pues también se toma en cuenta a este historiador. Filón el judío, el gran filósofo de Alejandría, escribió prolíficamente y citaba muy a menudo del Antiguo Testamento, pero nunca mencionó los libros apócrifos. No se hallan en los catálogos de libros canónicos hechos durante los primeros 4 siglos después de Jesucristo. Y un último hermano, Jerónimo, declara que el canon hebreo consiste en los mismos 39. Había muchos escritos que se llamaban tárgumes, que era traducción del hebreo original, libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, y rechaza los libros apócrifos terminantemente. Bueno,
Entonces, hermanos, pues esta es la historia, así, de manera general, de estos libros. Lo mismo sucede con el canon del Nuevo Testamento. Si recordamos, había 3 elementos para decir que eran canónicos en el Nuevo Testamento. El primero era que deberían haber sido escritos por un ¿qué? O un discípulo, o un... no, aunque eran profetas porque predicaban la palabra del Señor, pero por un apóstol. Ajá. ¿Cómo determinábamos el canon en el Nuevo Testamento? En primer lugar, debería haber sido escrito por un apóstol o alguien que estuviera bajo la supervisión del apóstol. Ese era el primer elemento. Por eso hay tantos libros que son apócrifos, son falsos, porque le ponen el nombre de alguno de los discípulos o alguno de los apóstoles. Entonces ya es de autoridad. No, esa es una falsificación realmente. Están hablando a nombre de otro, ¿sí? O que podrían tener el mismo nombre, pero no tienen el mismo contenido. Entonces ese era el primer elemento. El segundo, ¿cuál sería, hermanos? ¿Cuál dijimos que era? Para que fueran canónicos. Exacto. Que fueran aceptados por la Iglesia Universal. A eso le llaman algunos catolicidad, hermanos. Recuerden, católico quiere decir universal. Algunos a lo mejor dicen, es que la palabra no me gusta, pero así es, hermanos, es universal. Es decir, que no solamente aplicara en una sola iglesia, sino que aplicara para todas las iglesias. Muchas de las cartas de Pablo no solamente se quedaron en la iglesia a las que los mandó, sino que se hicieron circular por todas las iglesias en donde él había predicado el Evangelio. Entonces las recibieron, las aceptaron, las tenían en sus cultos, se leían ahí, y por eso sabemos nosotros también que la iglesia fundada por Cristo, en este caso por Pablo, seguida por Pablo, recibía esas cartas y eran de autoridad. Y un tercer elemento, ¿cuál sería, hermano? La consistencia de la doctrina. Si la doctrina se contradecía, hermanos, ahí había problemas, ¿sí? Y voy a pedir a mis hermanos, si se puede pasar el videito que viene ahí. Vamos a ver acerca de algunos libros apócrifos. Espero que se escuche, podamos verlo rápidamente. Es un programa que se llama Sacro y Profano, y hablan precisamente de estos libros, de los libros apócrifos.
¿te alcanzaron a escuchar un poquito, hermanos, acerca de estos evangelios apócrifos? Si fijan, habíamos comentado la clase pasada, pues precisamente de este evangelio de Tomás, que narra la vida de Jesús, pero después de los 12 años hasta cerca de los 30, en el que menciona que Jesús pues realmente era un niño que era sumamente caprichoso. Un niño muy, muy consentido por sus padres y que podía hacer lo que él quisiera, porque sabía que él tenía ciertos poderes, incluso que algunos decían hasta mágicos. ¿Sí? Decía, pues, mató a un niño y sus padres pues se rebelaron contra los papás de Jesús y pues dice, para que no haya problemas lo voy a resucitar. Que Jesús tuvo un hermano gemelo que se fue al lejano oriente. Muchas historias como estas se revelan en los llamados evangelios apócrifos, condenados por la iglesia. Pero, ¿qué son estos evangelios? ¿Quiénes los escribieron? ¿En qué época? ¿Qué dicen? Soy Bernardo Barranco, los evangelios apócrifos, aquí, en Sacro y Profano. Los evangelios canónicos son los que la Iglesia reconoce como textos fieles a la práctica de Jesús. Estos se encuentran en la Biblia cristiana. Son los 4 evangelios oficiales: el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, existen otros textos alternativos de la época que también narran la experiencia de Jesús y de su tiempo, que son conocidos como los evangelios apócrifos. Apócrifo primero significó secreto, en cuanto que eran escritos que se dirigían a un grupo especial de iniciados. Después pasó a significar inauténtico e incluso herético por el rechazo de la Iglesia. Los evangelios apócrifos son estos textos que la Iglesia no acepta como verídica tradición apostólica, por contener material supuestamente dudoso de contenidos, a veces contrarios a la ortodoxia. Existen más de 64 escritos entre fragmentos y obras completas. Para muchos, los evangelios apócrifos revelan, guardan secretos, historias ocultas, relatos que contradicen las narrativas oficiales del origen del cristianismo. Bienvenidos a Sacro y Profano. En esta ocasión tenemos el apasionante tema de los evangelios apócrifos. ¿Qué son? Si bien se habla muy poco de ellos, usted a partir de ahora podrá comprender parte de sus misterios, de sus contenidos y de su contexto. Para ayudarnos a entender, agradezco la presencia de Cristian Gómez, director del Museo de la Biblia en México, y también del padre Toribio Tapia, experto en Sagradas Escrituras en la Universidad Pontificia. Bienvenidos. Cristian, ayúdanos a entender cuando hablamos de los evangelios apócrifos, ¿qué son? Gracias, Bernardo, por invitarnos. Es un tema candente porque después de la publicación del Código Da Vinci, de la republicación del Evangelio de Judas y de un cierto enfoque esotérico que dice que los evangelios apócrifos deberían ser los buenos y que los otros son los que le han convenido a la Iglesia, pues muchas personas están ávidas de saber de esto. Apócrifo originalmente quería decir escondido, hoy sería sinónimo de falso, y se refiere a una literatura referente a Cristo, pero que surge en los siglos II, incluso hasta el siglo V o VI. Es decir, en primer lugar, es una literatura muy tardía, que además hablar de apócrifo también nos hace hablar de auténtico. ¿En qué sentido estos evangelios apócrifos son realmente evangelios? No lo son en un sentido estricto de la palabra. Evangelio es un género literario que surge con los seguidores de Jesús y que es una proclamación de que el Mesías ha llegado. Este género de escritos que llamamos apócrifos no se dedican a eso, no son una proclamación. Algunos son más bien originados en una doctrina de la cual yo creo que vamos a comentar más adelante, el gnosticismo, una doctrina de sabiduría
que viene más bien de un neoplatonismo, de la religión persa, pero difícilmente cristiano. Otros evangelios que son de tipo completivo, que tratan de llenar lagunas, o lo que les parecen lagunas, de lo que eran los evangelios que hoy llamamos canónicos. Pero es un proceso histórico el de aceptación o no aceptación de los escritos, más que arbitrario, es un proceso histórico. Muchas gracias, Cristian. Padre Toribio, ayúdenos a entender quiénes y por qué se escribieron estos evangelios apócrifos. Prácticamente es imposible conocer a los autores reales. Conocemos a través de sus escritos cierto tipo de personalidad. Cuando hablamos de evangelios apócrifos, cuando hablamos de autoría de los evangelios apócrifos, nos estaríamos refiriendo a las atribuciones. ¿Sí? Alguna comunidad, algún autor implícito, alguien que no conocemos, le atribuye cierto escrito a un personaje famoso o de cierta autoridad religiosa o autoridad apostólica. Lo que tendríamos también detrás de cada evangelio no serían solamente autores individuales, sino comunidades con cierto tipo de pensamiento, con ciertas tendencias teológicas y con ciertas prácticas religiosas. Eso respecto de la autoría de los evangelios apócrifos. La valoración de los evangelios representa un tema interesante porque hemos caminado prácticamente en dos polos. En la sobrevaloración, casi poniendo los evangelios apócrifos o cierto tipo de evangelios apócrifos, poniéndolos a la altura de la calidad de los evangelios canónicos o datándolos incluso tan antiguos como algunas tradiciones del evangelio, previas al evangelio de Marcos, o algunas tradiciones como la Didache. Es un extremo. Y el otro extremo es la descalificación. Considerarlos a todos igualmente heréticos, considerarlos poco valiosos, a veces considerarlos demasiado tardíos. Yo creo que nos movemos ahorita en los dos polos, entre la descalificación absoluta de los evangelios apócrifos y la sobrevaloración, a tal grado que, por ejemplo, el equipo del Jesus Seminar, que se dedica al estudio del Jesús histórico, cuyo representante es principalmente Jean-Dominique Crozat, él redata, le pone una fecha a los evangelios apócrifos y a ciertas tradiciones, de tal manera que él piensa que algunos fragmentos de ciertos evangelios apócrifos podrían servir, según él, yo creo que equivocadamente, más que algunas tradiciones o evangelios canónicos. Tenemos un primer acercamiento a los evangelios apócrifos. Es interesante ver cómo se va derivando la expresión, algo que primero es escondido y después es falso. Son textos históricos que nos narran también aspectos de la vida de Jesús, pero quizá con otra lógica a los evangelios tradicionales o llamados también canónicos. Le invito a ir a una pausa, vamos a un corte, pero vamos a ver qué dicen los evangelios y por qué y cómo fueron rechazados. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos con el tema de los evangelios apócrifos. Ya en el segmento anterior vimos algunos aspectos históricos de cómo no podemos entenderlo solo por autores, sino más bien por comunidades, por grupos de interés y bueno, las tensiones y las polémicas que ha generado. Yo le quisiera preguntar, Cristian, ¿cómo leer, cómo entender los evangelios apócrifos? El cristianismo fue una religión perseguida desde el año 67 hasta el 313. Una de las razones por las que te podrían matar era poseer los libros sagrados. Para los creyentes era sumamente importante saber si el libro que tengo es sagrado o voy a dar la vida por uno que no es sagrado. Así que los criterios eran, en primer lugar, que fuera un libro apostólico. Y segundo, ¿qué decía acerca de Jesús? Y aquí está la diferencia fundamental. Para el cristianismo es muy importante que Dios se haya hecho verdaderamente hombre, con todas las características humanas, que haya muerto en la cruz y que haya resucitado. En los evangelios apócrifos, en la mayoría los de origen gnóstico, Jesús no es verdaderamente humano. Jesús es una especie de aparición de un ente superior, pero no humano.
Por eso no muere realmente en la cruz, y no muere por la salvación de la humanidad, sino como una especie de maestro, ya sea maestro de justicia, maestro de sabiduría, que nos va a señalar un camino de salvación que es la gnosis, es decir, la sabiduría por la cual nosotros mismos vamos a ir ascendiendo hasta Dios. Entonces, los fundamentos cristianos y los fundamentos gnósticos son muy distintos. Muy bien, y en cambio, ¿por qué últimamente han surgido muchos defensores precisamente de estos textos que aparentemente están escritos con otro código, con otras intenciones, como reveladores de secretos del cristianismo? A mí esta pregunta se me hace muy interesante porque yo considero que se puede resolver desde tres perspectivas. Sin duda que en primer lugar influye todo el aspecto mediático. Ya mencionaba Cristian lo del Código Da Vinci, las noticias que se van dando sobre el descubrimiento o nuevas lecturas del Evangelio de Judas, etc. Yo creo que el asunto mediático influye bastante para que, entre comillas, se redescubran nuevos elementos en cierto tipo de literatura antigua. Y considero que el segundo elemento que puede estar influyendo para esta percepción equivocada, ya lo mencionaba Cristian, hay una percepción equivocada de la literatura apócrifa, así como documentos esotéricos, documentos secretistas, documentos que fueron rechazados por la obsesión de algunos. Yo creo que hay una mala lectura o una mala percepción de la literatura apócrifa a tal grado que se considera que ahí están secretos nunca revelados. En tercer lugar, yo creo que los seres humanos, ante el estudio o cierto tipo de personas o grupos religiosos o no tan religiosos, ante la literatura apócrifa encontramos una especie de escape. Como que los seres humanos nos hacemos preguntas equivocadas o multiplicamos las preguntas con tal de retrasar los compromisos. Y en lugar de ir a documentos, yo no digo solamente los canónicos, los evangelios o algunos otros del Nuevo Testamento, no solamente los evangelios, sino en lugar de ir a documentos que presentan principios, quieren ir algunos a documentos que presentan curiosidades. Muy bien, pero los evangelios tienen algunos textos llamativos, como la infancia de Jesús, que casi no aparecen en los evangelios canónicos, y hay anécdotas, Cristian, en donde pues Jesús parece accidentalmente mata a otro niño y hay toda una historia. Cuéntanos un poco los contenidos que más llaman la atención de estos evangelios. Claro, les digo que no son tan secretos estos evangelios. Ustedes los pueden encontrar en ediciones muy baratas. Claro. Y cualquiera los puede leer. Es más, yo aconsejo que los lean. Además de los evangelios, digamos, el de los egipcios, el de Pedro, el de Tomás, el de Felipe, de María Magdalena, tenemos un grupo que se llama de la infancia. Es el pseudo Tomás de la infancia, el evangelio árabe de la infancia, el armenio de la infancia, el protoevangelio de Santiago. En ellos hay algunas cosas muy curiosas donde se muestra precisamente que Jesús no es humano. En los evangelios canónicos Jesús comienza a hacer milagros después del bautismo a los 30 años en razón de ser lleno del Espíritu Santo. En los evangelios apócrifos Jesús desde niño ya hace milagros. Los pañales los cuelga la Virgen María y la gente se sana a través de los pañales, ¿no? Hay unos niñitos que no quieren jugar con Jesús y entonces Él los convierte en cabras, ¿no? Y entonces, bueno, vienen las mamás llorando para que los regrese a su forma original. Es un Jesús que efectivamente algún niño lo empuja por detrás y él enojado lo maldice y muere, y hasta que la mamá, o María más bien, intercede, lo vuelve a revivir. Hay un caso donde un niño cae accidentalmente y la gente acusa al niño Jesús de haberlo aventado, pero él lo resucita para que dé testimonio de que él no lo ha aventado. En algún sábado él estaba haciendo pajarillos de barro y lo regañan porque está trabajando en sábado. Jesús en respuesta les sopla para que los pajarillos adquieran vida y se vayan volando, ¿no? Además Judas ya era su amiguito maloso porque ya creo que desde entonces les tiraba con la resortera, ¿no? Es decir, Jesús no es verdaderamente humano, es una especie de ser sobrenatural. Padre Toribio, ¿en qué momento y cuáles fueron los principales argumentos por los cuales las iglesias se deslindan de estos evangelios apócrifos? El momento principal en el que hay este deslinde, como usted le llama, yo creo que podríamos considerarlo en los primeros
de los 4 siglos. Decían aquí los ponentes, decían, pues es una literatura que existe, está a la vista de todos, no está oculta, pero no nos da el elemento principal que nos habla acerca de el Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación. Hermano David. Sí, a ver si se escucha ese. Hola, sí, ya, ese sí se escucha. Sí, digo, coincido en esta parte que comentas, hermano Samuel, de que sí los podemos leer. Sin embargo, creo que también una recomendación que podríamos hacer es que si estamos medio dudosos de algunas cosas, si todavía no estamos tan firmes en lo que estamos creyendo, consideraría yo que como recomendación sería mejor no leerlos. Porque hay libros que como dices, como literatura pueden ser muy buenos, que te pueden, si quieres de alguna manera hasta dar algún panorama de qué es o cómo ven otras personas a través de estos libros, ¿no? Apócrifos. Pero, por ejemplo, yo hace un tiempo leía un libro, y lo había comentado aquí en algún momento, que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Cachemira. Muy bueno el libro. La verdad es que tú lo lees y está muy bueno, pero si no estás firme en lo que crees, te puede hacer dudar mucho. Entonces creo que sí es mejor primero leer toda la Biblia, estar firme en lo que y toda la literatura que tenemos cristiana reformada, y después, ¿por qué no? Podemos darle un vistazo para, como digo, pues saber qué es lo que otras personas ven en estos libros, ¿no? Como conocimiento general, nada más. Muchas gracias. Gracias. Y sí, como dices tú, hay algunos que incluso se van por estas teorías
Yo, pues sí tengo un compañero ahí en el trabajo que habla precisamente dice, oye, en tu Biblia, dice, dice, yo creo en los ovnis. Tu Biblia habla de algunos personajes que se los han llevado los ovnis. Les digo, ¿como de cuál? Enoc. Enoc dice, ¿a quién se llevaron en un carro de fuego? Elías. Dice, y realmente no era un carro de fuego, era un ovni. Era un platillo, una nave en el que se la llevaron. Decir, bueno, y sí, hay esas ideas, hermanos, esas teorías. Entonces, sí, como dice David, sí hay que estar bien firmes porque en un momento dado dicen, pues por aquí va. A lo mejor esto es lo que yo creía, esto es lo que yo esperaba. Y pues no es así, hermanos. Entonces va en contra de lo que se pueda enseñar en los evangelios y en la literatura canónica. Les voy a leer otra parte, hermanos. Tobías 12, versículos 8 y 9. Dice, es buena la oración con ayuno, limosna y justicia. Es mejor tener poco con honradez que mucho con injusticia. Es mejor dar al pobre que amontonar tesoros, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los injustos se dañan a sí mismos. En el libro de Tobías. Entonces, hermanos, si yo doy limosna, ya, ya estoy del otro lado, ¿sí? Ya con el hecho de dar limosna nos dice, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Hermanos, esto va en contra pues, de los evangelios, del pensamiento cristiano. Ajá. ¿Cuál es la única forma en que nosotros podemos ser salvos? Aceptando, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos puede llevar hasta el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nos dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, lo que enseña aquí Tobías es precisamente eso, de que pues dando, como dice aquí, dando limosna, hermanos, se puede obtener el perdón de pecados. Bien, hermanos, pues, híjole, se nos fue también el tiempo. Vamos a finalizar, vamos a terminar nuestra escuela de formación cristiana. Vamos a terminar. Voy a pedir a mi hermana Raquel si puede clausurarla, por favor, hermano. Gracias. Sí, vamos a recoger nuestra ofrenda, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta pues manera en que el Señor nos explica con amor y misericordia acerca de su palabra.